Vamos a platicar con Carlos Ronzón Verónica, él es politólogo, paisano veracruzano, a quien le agradezco que esté con nosotros en este jueves aquí en Mega Noticias. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Mixi, un gustazo estar de nuevo, saludarte. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar en este mediodía sobre la violencia política y asesinatos que se debe ¿a qué? A la delincuencia organizada, a venganzas políticas o a caciques en las regiones, como algunos gobernantes así lo han manifestado. ¿Qué es lo que tú has podido observar y sobre todo desde el análisis? Fíjate que es un poco de todo esto, Mixi. Hay una descomposición del tejido social que viene de muchos años y que se da precisamente porque hay impunidad. Si no hubiera impunidad, no ocurrirían estos hechos. Y esta impunidad parte de, o bien por un lado, de lo que es la colusión, que es la corrupción política, que es la colusión y la infiltración de los cárteles de la droga en el gobierno, en áreas de gobierno, o que tengan nexos ahí oscuros, que ha habido muchos, hay exgobernadores en la cárcel y todo con pruebas de ello. Y por el otro lado tenemos también, efectivamente, aquellos cacicazgos e intolerantes que no quieren abandonar el poder y que precisamente hacen esto, llegan al homicidio, llegan a cometer estos actos porque pueden, porque son impunes, porque no hay una ley que los sancione. Este anuncio que dieron el día de hoy a conocer las autoridades federales, ¿tú crees que está llegando tarde? Señalan y hacen referencia a prevenir. ¿Es más que nada una reacción por parte de las autoridades federales? Es una reacción como la que hacían antes los otros gobiernos. Antes lo hacía la Policía Federal, ahora lo hace la Guardia Nacional, antes lo hacía la Secretaría de Gobernación acompañada del Instituto Nacional Electoral, ahora se habla del Instituto Nacional Electoral y que se invitará a los gobernadores. Cada elección vivimos lo mismo y cada elección desgraciadamente tenemos los mismos resultados. Aumenta más el número de políticos que son asesinados de todos los colores y por todas las razones. ¿Por qué? Porque vemos que simplemente no hay un protocolo o haya algo específico o claro que pueda hacerse que funcione. Hacerlo ya ahorita, iniciado el proceso, pues ya básicamente nada más es una actitud de acompañamiento, de ponerle seguridad, pero pues tú dabas cuenta hace un momento, ¿no? El caso de Aristóteles Sandoval, con todo y guaruras, con todo y vigilancia, lo mismo a otros les ha pasado. Entonces, yo creo que debe de haber más. En el momento que se atienda realmente el delito, que se acabe la impunidad, que realmente se castiga a alguien, porque si hacemos memoria de todos los homicidios políticos, de todos los políticos que han muerto, casi ninguno, o si no es que ninguno se ha resuelto. No sabemos ni quién ni por qué los mataron siquiera, ni quién lo hizo. Y en los pocos que se ha logrado resolver, pues se agarra a quien disparó, pero no sabemos la razón del por qué lo hizo. Y yo creo que mientras no conozcamos la causa, no se atienda la causa real del problema, vamos a seguir viviendo esto. Esto es prácticamente decorativo y prácticamente tendrá el mismo resultado si lo hacen o no lo hacen. Me parece, Carlos, también que, no sé si coincidas conmigo, minimizar las situaciones, no darle la importancia adecuada, no sé si esto sea así por parte de los gobernantes. Pasó en un ejemplo muy claro con la alcaldesa de Jamapa, Floricel Ríos, la cual se dio a conocer que ya había dado a conocer amenazas, ya había dado a conocer que se sentía insegura, ya había dado a conocer que la seguridad no era apropiada en el municipio y había solicitado la intervención del secretario de gobierno en el estado de Veracruz. ¿Es omisión o falta de responsabilidad por parte de las autoridades? Una total omisión de falta y de parte de las autoridades, porque cuando ya te están avisando tú, siempre en este país ha ocurrido, y no nada más en los casos políticos, sino ocurre con periodistas y con todo mundo, que las víctimas son dos veces víctimas del crimen del que son parte y víctimas del Estado, que al tratar de cubrir su indiferencia, su omisión, su error, lo único que hacen es volver a victimizar a la víctima. Y dejan correr la sospecha de que a lo mejor andaba en malos pasos, o que la sospecha de que a lo mejor es por un crimen de parte familiar o algo. Sea familiar, sea como sea, es un crimen que se tiene que resolver. Y en este caso, de la alcaldesa de Jamapa,
pues ya estaba avisada la autoridad, fue una omisión total, pero vemos esa parte del gobierno que hay una indiferencia a todo lo que no es su partido. Sin embargo, pues el mayor número de muertos que van ahorita pues son de su partido, candidatos de su partido. Entonces, realmente es para que el gobierno de Veracruz tome cartas en el asunto, y en todos los demás, porque se ha vuelto nuestro querido Veracruz una verdadera carnicería, masacre tras masacre, incidente tras incidente, y simplemente las explicaciones de que no habrá impunidad, de que estamos investigando, no es suficiente. Precisamente, y lo vuelvo a insistir, es la impunidad la que hace que esto persista y no se acabe. Ahora que tocas el término de suficiente, esta estrategia en donde involucra tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Guardia Nacional para que de alguna forma se organicen para poder brindar estas garantías a las y los candidatos, ¿será suficiente? No creo va a ser el mismo protocolo refrito de toda la vida en el que te van a decir si eres amenazado, comunícate con nosotros, tomamos medidas cautelares, te vamos a poner vigilancia, vas a hacer esto, ten cuidado esto. O sea, todo un protocolo, pero los protocolos no resuelven los entornos. Los entornos son los problemas y los entornos solo se resuelven cuando hay un combate al crimen organizado o un combate real a la fuente de poder que es la que está ocasionando esto. Si solamente vas a hacer un protocolo, pues el protocolo normalmente es que me ande escondiendo, pero lo hemos visto, van buscando el momento en el que se descuidan para precisamente cometer estos magnicidios. Protocolos, sí, pero además debe de haber un acompañamiento de la justicia y sobre todo, Mixi, se debe atender la causa. Mientras no atendamos la causa, pasará el proceso electoral y carpetazo todo hasta el siguiente proceso electoral. Tenemos que ir a la causa de esta descomposición social y esa causa fundamental es la impunidad, el tráfico de las drogas, el tráfico del crimen, el tráfico de armas, todos estos delitos que no se atienden, la omisión, los abrazos y acusarlos con sus abuelitas y sus mamás no es suficiente. Tiene el Estado que actuar porque si no actúa, cuando tú no actúas, un Estado deja un vacío del poder y el vacío de poder alguien lo va a ocupar